Hola, hola, ¿qué tal? Ángel, Alma, sí, ya empezamos. Lo que pasa es que primero está la, la cancioncita de introducción. A ver, estoy viendo cómo se puede ver esto mucho mejor. Creo que ahí. Si estaban muy preocupadas y preocupados porque la semana pasada no estuve en el canal de Twitch. Si la preocupación les invadía, pues es que les platico que la semana pasada tuve varios contratiempos. Entre eso, tener que buscar rapidísimo un vuelo para salir de Marruecos y venir aquí a España. No porque del todo me quisiera salir, porque estaba muy a gusto, muy bien en Tetuán, que es una ciudad muy bonita, que me gustó muchísimo, pero la cuestión es que tenía como solamente un periodo de 90 días para estar. Entonces, justamente se me cumplían los 90 días y días antes, cierran todo. Las vías terrestres ya llevan varios meses cerradas, incluso yo creo que casi 2 años, pero las vías aéreas de un día para otro nos dicen pues que ya no pueden entrar ni salir de Marruecos. Entonces la semana pasada estábamos con el agobión, buscando vuelo y todo eso, que, que pues ya no pude continuar con mi racha de programas de Twitch, con esa frecuencia que aún todavía está por definir, pero es que la verdad como son días tan movidos, todos estos diciembre, pues con todas las fiestas, con muchos cambios, pues más o menos voy adaptando a los periodos que voy teniendo más tiempo. Entonces, pues bueno, vamos, es la primera vez que hacemos la transmisión desde aquí, desde España. Espero que esté mejor. Estamos, la verdad que el director, el director e ingeniero que está detrás de todo este proyecto, de todo este programa, pues la verdad que está trabajando un montón para que se vea lo más bonito posible. Y así poco a poco vamos a ir mejorando tanto la calidad de audio, de sonido, todo. Pero bueno, espero que se escuche muy bien, que no tengamos tantos problemas como, como en algunas veces anteriores, que el sonido, que si no sé qué. Aparte de que también el internet que teníamos en Tetuán pues era un poquito más lento, pero yo espero que aquí pueda ir mejor la calidad, no con tanto retraso. Y bueno, una vez hecho todo este preámbulo de introductorio para explicar un poco el por qué había estado una semana ausente, eh, quise arrancar este programa con dos cuentos más de la escritora argentina Mariana Enríquez. ¿Por qué decidí estos dos cuentos? Porque yo creo que con estos dos cuentos ya daría por finalizado este periodo de este libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Aunque hay mucho más cuentos en el libro, me parece que me parece bien empezar con dejar estos seis cuentos y que luego los lectores que están ahí detrás, que nos siguen como Alma, como Wendy, Filo, Ángel, pues a su consideración si quieren continuar leyendo o se quedan con esta fantástica explicación que les estoy dando de estos cuentos. Eh, y bueno, la verdad es que a mí es una escritora que me gusta muchísimo. Yo no la había leído antes. Este, no la había leído antes. Se me presentó esta oportunidad justamente con una selección que hizo una bibliotecaria que estaba ahí buscando libros para un círculo de lectura. Entonces tenía varios y dentro de esa selección que ya había hecho de libros estaba Mariana Enríquez. Me llamó mucho la atención porque cuando empecé a leer sobre ella la ponían como en un género de terror. Entonces, eso me llamó mucho la atención, sobre todo también porque es una escritora joven, ahora que también está este boom que me agrada muchísimo de las escritoras que están cobrando muchísima fuerza,
que su voz se escucha un montón, que sus libros se están vendiendo, que incluso yo creo que en estas fechas las publicaciones que tienen mayor éxito, al menos en literatura, pues están siendo de mujeres, cosa que la verdad me da muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, esta escritora, aparte de que es joven, de que es periodista, tiene una manera muy, muy amena de escribir y de transportar al lector a esos escenarios de terror. Y estos escenarios de terror es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es como muy real, porque ella maneja mucho el terror social. Este horror social en el que estamos inmersos, lo lleva como con mucha agilidad, ¿no? Aparte que lo lleva también a un terreno medio gótico y siempre apuntando al contexto. En una entrevista que yo estaba escuchándola, decía por ejemplo, ella tiene grandes referentes dentro de la literatura del terror, pero decía, por ejemplo, que Stephen King juega mucho con ese terror que hay en Estados Unidos. Y ponía el ejemplo, si pensamos en algo como horroroso que pasa mucho en Estados Unidos, es por ejemplo estos ataques que hay en las escuelas, que entran de pronto y hay una balacera y estudiantes muertos. Entonces, estas escenas de terror son muy comunes si las pensamos, pensamos en una masacre estudiantil contemporánea, pues pensamos en Estados Unidos. Entonces ella decía que quería hacer algo similar, pero en un contexto también de América Latina. Entonces este horror social del que ella habla, pues lo retrata muy bien en estos dos cuentos, que esperemos que nos dé tiempo de abordar los dos, que les voy a presentar bueno, esta noche para mí, ¿no? Y esta tarde para Alma, para Wendy, que están ahí desde México. Que por cierto, muchas gracias. Bueno, el primer cuento del que les quiero hablar se llama La casa de Adela. La casa de Adela es una historia muy curiosa y nos cuenta la historia de tres amiguitos, ¿no? Bueno, dos son niñas y un niño. Son hermanos. El niño se llama Pablo y su hermana me parece que se llama... a ver, aquí lo tengo apuntado. No dice el nombre de la hermana. Ah, sí, Clara, sí. Entonces, Clara y Pablo son hermanos y bueno, son niños que pues viven en un barricito muy común en Argentina. Y entonces estos niños de pronto se encuentran con una amiga, ¿no? Es una amiga que se llama Adela, que llega a vivir al barrio, pero es una chica muy, muy particular. Primero, porque la casa donde ella vive es como esta casa que se sale de lo típico del barrio, es como la casa más bonita de la colonia, ¿no? La casa más bonita de la cuadra, tanto por fuera como por dentro, son como los ricos de la calle. Entonces, aparte de eso, la niña solamente tiene un brazo, la niña Adela, solamente tiene una mano. La otra, pues, solamente tiene como un muñón, ¿no? Sí. Y, esta niña es muy particular, entonces estos dos hermanos se hacen muy amigos de Adela. Van juntos a la escuela y aparte son vecinos de ahí de la calle. En el, en el cuento, pues nos cuenta cómo los niños que son feroces, que esta es una particularidad también que nos muestra mucho Mariana Enríquez en sus cuentos, que deja como ese niño típico, bonito, del que todo el mundo está pues embelesado, sino retrata también esa monstruosidad que tienen los niños, porque como, pues no tienen filtros. Entonces, al no tener filtros ni pensar si le pueden hacer daño a otra niña o con sus comentarios, pues en el cuento se lee cómo estos niños le dicen a Adela que es un monstruo. Es un monstruo porque le falta una mano, entonces se burlan de ella,
eh, y pues la tratan muy mal. Entonces, sus amiguitos Pablo y Clara pues están con ella aún con eso. Pablo como que tiene una relación muy especial con Adela, se hacen, tienen como esa complicidad, porque por ejemplo, el papá de Adela les contaba que si a Adela le faltaba el brazo es porque había tenido una enfermedad de pequeña, no, una enfermedad y no se le había desarrollado el brazo. Entonces luego Adela les contaba que eso no era cierto, que cuando ella era pequeña la había mordido un perro. Entonces el perro la atacó y le arrancó el brazo. Y Pablo se reía mucho de ella y le decía que era una mentirosa. Decía, porque si el perro te hubiese mordido, tendrías la cicatriz. Y entonces Adela le decía, no, 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 es que no tengo cicatriz porque como ya eso fue cuando yo tenía 2 años, pues la cicatriz se ha ido como difuminando y aparte que a mí me atendieron muy buenos médicos y me quitaron la cicatriz. Entonces Pablo como que se reía de ella, pero no, no en un mal plan. Y esa como complicidad que había entre Adela y Pablo hacía que tuvieran una relación de amistad muy, muy especial. Entonces, bueno, pues como todos los niños juegan, se cuentan cosas, hacen travesuras y entonces Clara era un poco menor que ellos. Como Clara era un poco menor que ellos, resulta ser que tanto Pablo como Adela un día empiezan a ver películas de terror. Entonces Clara le dice a su mamá, oye mamá, Pablo y Adela están viendo películas de terror, yo también quiero verlas con ellos. Y la mamá le dice, no, 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 tú eres muy pequeña, Clara, tú no puedes ver esas películas porque eres muy chiquita y te vas a espantar. Entonces, como que Clara se queda ahí un poco alejadilla y ellos empiezan a ver películas de terror y le decían, no te preocupes, que nosotros te contamos las películas de terror. Entonces, pues Adela y Pablo le contaban luego las películas de terror a Clara. Para esto, en una conversación que tienen Clara y Pablo con su mamá, un día van caminando por la calle y la mamá de pronto se les sale así como van caminando por la calle y van pasando como por una casa abandonada. Y la mamá le dice, vamos a pasar rapidito, rapidito, porque la casa me da miedo. Y entonces Pablo, muy avispadamente, le dice, ¿pero por qué te da miedo? Y ya le dice la mamá, no, 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 no sé, pero es que como está abandonada, no sé que vaya a salir por ahí alguien. Dice, no, no, no quiero hablar más, pero vamos a pasar rápido de por esta casa. Pues eso, fue un detonante, los niños se quedan así como, ¡ay, la casa! Entonces, hablan sobre la casa está hasta como un personaje más dentro de este cuento, porque al parecer la casa, eh, en la casa vivieron una pareja que no se sabía si eran polacos, rumanos, rusos, pero era una pareja extranjera. Esa pareja pues vivió ahí durante mucho tiempo, se hicieron mayores y murieron. Murieron, digamos, como en el abandono, ¿no? Porque no se sabía si tenían hijos, pero como que nunca se supo nada de si tenían familia esta pareja de personas mayores. Entonces ellos mueren y la casa se queda abandonada. Y eso se empiezan a hacer como los rumores dentro de la gente, ¿no? La casa de los viejitos que se murieron y quedó abandonada. Pues esto es como toda como ya se empieza a volver como una especie de, no de obsesión, pero sí de ganas de querer hacer, que yo creo que a todos nos pasa cuando somos niños y los papás nos dicen, no hagas esto, pues que más ganas te dan de hacerlo, ¿no? Pues Adela y Pablo empiezan a hablar entre sí y dicen, sí, 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 hay que meternos a la casa y empiezan ahí a confabular
Y como que Clara es la más miedosilla, porque aparte está más chiquita, y así como que se quedaba pensando y no, no sé. Entonces, pues ya como sea, la convencen y un día, pues logran salirse de la casa, de su casa, de su familia, le dicen pues a su mamá a lo mejor, pues vamos a salir a jugar y salen a jugar según se quedan de ver los tres y se van a la casa abandonada. Entonces, una vez que llegan, pues la casa para que se la imaginen, y ya les digo que es como, eso como un personaje más dentro del cuento, pues mm, tiene las ventanas todas como tapeadas, eh, no sé si como con afán de que no entre nadie, pero están todas bloqueadas las ventanas, y ellos logran meterse por ahí por un huequecillo, se meten y, y cuando se meten, pues ahí van, ¿no? Los tres uno detrás de otro. Adela, que es es como la más valiente, va adelante y va viendo todo. Entonces van por aquí y por allá. Cuando entran por la casa, empiezan a explorar todo y encuentran en una especie como de librería, de librero, como, no es como armario, es como una especie de librero, diferentes objetos, entre los que encuentran uñas y luego también encuentran dientes. Entonces, cuando ven eso, como que se quedan sorprendidos y de pronto empieza a pasar algo y que ahora ya no me acuerdo muy bien qué, pero empieza a pasar algo y empiezan a asustarse, a gritar como locos y entonces se asustan tanto que ya de repente salen corriendo, pero Adela ya no está. Entonces, pues acto seguido llega la policía, llegan los papás tanto los papás de Adela como los papás de Pablo y de Clara, y los policías se meten para buscar y resulta que Adela ya no está, Adela desapareció. Eh, Después de que pasa este suceso, Clara es como la que va narrando, la que va contando este cuento, ¿no? Después de que pasa este hecho, pues Pablo se queda como muy deprimido. Y la mamá de Adela, pues va a la casa de Pablo, de Clara, para preguntarles una y otra vez que le expliquen qué pasó, si recuerdan algo, pero es que ellos no vieron, solamente empezó esto y no vieron lo que sucedía, empezaron a gritar, salían y ya después no encontraron a Adela. Entonces no podían darle más datos a la mamá. A ver, aunque me pregunta que qué significado creo que tiene lo que había en esos estantes. Pues, a ver, estábamos leyendo sobre lo que podrían significar esos estantes. Lo que yo pensé cuando yo lo estaba leyendo, que vi como los dientes, las uñas, como eran ya una pareja de personas mayores, yo digo, pues a lo mejor son sus dientes que se les han ido cayendo y los iban guardando. No lo sé, mi cabeza me dio para eso. Las uñas, bueno, ¿quién guardaría las uñas que se va cortando? No, no lo sé. O también podrían ser unos psicópatas que mataban gente, les quitaban los dientes y las guardaban. Hay varias cosas, pero bueno, también yo creo que la fantasía del lector es lo que puede hacer más profundo ese terror. Pero yo creo que eran como mayores que se les cayeron los dientes y los guardaban. Bueno, después de que pasa esto, les digo, Pablo queda como muy trastornado y total que Pablo se suicida. Cuando tiene 19 años o 20 años, como que Pablo nunca pudo superar la pérdida de Adela, el que no se la haya encontrado muerta ni viva, solamente está perdida, no se sabe qué pasó con ella. Él no lo pudo superar y Pablo se suicida. Eh,
Clara, que es la única de los tres que queda con vida, mm, pues cuando está contando este cuento, pues dice que aún viene a su cabeza la imagen de la casa, que aún le da miedo si de pronto está a oscuras, y ahí se acabó este cuento. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me impresiona de esta escritora? Como, como, como ya lo comenté, es una escritora que juega con este horror y con este terror social. Y algo que es muy terrorífico de pensar, yo creo que es en un niño perdido, en alguien que tenga un familiar. Yo no me quiero imaginar a una mamá que le roben a un hijo, pero si hablamos de México, yo me acuerdo mucho de este contexto de América Latina, en México, en Argentina y en muchos países de América Latina hubo como una especie de boom, y de que salían muchas noticias, muchos niños perdidos. Y yo creo que hasta la fecha sigue habiendo personas desaparecidas. En este caso, pues hablamos de unos niños. Pero si nos podemos analizar ese horror psicológico que sufre la familia que pierde a un hijo o algún familiar, porque cuando alguien se muere, pues sabes que se murió, ¿no? Que ya está, se acabó, no hay más, se murió, está ahí, en la tumba, en las cenizas, en donde sea. Pero cuando de pronto un día uno se despierta o estás por llegar a tu casa y te das cuenta que no llega tu hijo, tu hermano, no llega un día, no llega dos, no llega tres, y de pronto ya no llega, me parece que ese es un verdadero terror. Entonces, cuando yo entre más y más pienso en la calidad que tiene esta mujer para hablar del terror, me quedo muy asombrada, sobre todo de cómo puede transmitir estos hechos terroríficos que retratan una realidad de un país y los puede llevar a estos terrenos también de la literatura, con esta fantasía también que hay de ese toque de la casa fantasma, ¿no? Que a lo mejor también pueden ser como especie de simbolismos, pero ese toque de esa casa del terror, de esa casa horrorosa, esa casa es como un personaje más dentro de este cuento que es pequeño, pero es espeluznante. No sé, a mí me lo parece. Si alguien lo ha leído o también podrá decirlo, ¿no? Pero, y si lo lee en un futuro o en estos días, pues para la siguiente ocasión que tengamos aquí el touch y tengamos comunicación por el chat, podemos aún recapitular si alguien dice, aunque estemos hablando de otro libro, pero si alguien tiene un aporte sobre el libro o sobre el cuento porque lo quisiera leer, pues perfecto. Que el cuento no lo sé si pueda estar en PDF, ya en internet, si se puede encontrar por PDF. Igual me parece que sí, pero no lo, no lo he buscado porque claro, yo tengo aquí mi librito de la biblioteca. Entonces, esta es como de los libros de los cuentos que no me he buscado por el internet, pero supongo que igual puede estar por ahí. Y me parece increíble que, que lo puedan leer. Ah, otra cosa también, otro dato que me parecía muy interesante, que yo he captado en varios cuentos de esta escritora, es que como que ella juega mucho con lo que consideraríamos como anomalías corporales, estas deformaciones, a la niña que le falta un brazo. En el siguiente cuento que ahora les platicaré, es sobre una mujer que está quemada. Entonces como que tiene no sé si sea una fijación, pero por estos cuerpos atípicos. Entonces,
en varios de sus cuentos aparecen personas con deformidades que podrían parecer monstruosas. Y en una entrevista también que escuché, la creatividad que tiene esta mujer es increíble porque ella lo que dice que en sus cuentos ella tiene como una idea fija. Entonces esa idea es de lo que le rodea. El caso en la cuestión de la casa de Adela, dice que ella en la colonia donde vivía había una casa abandonada, entonces como que desde ahí también le vino como esa idea. Después, claro, la junta con estas desapariciones y pues le queda este, este cuento genial. Pero, y luego también yo estaba haciendo un poco de memoria de cuando uno es chiquillo y que la verdad es bien inconsciente y bien osado. Yo me acuerdo que, no recuerdo si tenía 11 o 12 años, cuando vivíamos pues, en una colonia donde las casas eran de estas que les llaman dúplex. Entonces era solamente una casita pequeña y otra arriba. Y así varias, todas iguales, ¿no? Entonces, eh, un día haciendo pruebitas, descubrimos que la llave de mi casa abría otra casa. Entonces otra amiguita y yo pues vimos como esa casita que estaba, pues que no se veía habitada. No estaba así una casa cayéndose, ni mucho menos, pero se veía polvo y demás. Entonces hicimos la pruebita y se abría. Y, y cuando nos metimos a esa casa a hurgar, nosotros ahí no íbamos en plan delincuentes, íbamos en plan de ver qué encontrábamos en la casa. Y me acuerdo que estaban muchas cosas, todo regado, y ya nos empezó a dar miedillo porque había entre todas las cosas regadas que había un vestido de novia. Entonces mi amiguita y yo dijimos, oye, es que esto no puede estar bien porque quién se va a ir de una casa y va a dejar su vestido de novia. Y ya nos salimos, no pasó nada más, no se nos apareció nadie, pero ahora que estaba leyendo ese cuento, me acuerdo, me vino a la memoria esta anécdota de cuando yo era niña y también pues nos metimos ahí haciendo esa travesura, ¿no? A esta casa abandonada porque son como que llama mucho la atención. Así que yo creo que pues esta misma idea la tenía la escritora y la lleva con una maestría a desarrollar este cuento de la casa de Adela. Pues el siguiente cuento, y con este ya terminamos el libro, es Las cosas que perdimos en el fuego. Es el cuento que aparte le da título al libro. Eh, a ver, Eh, se mezcla, sí, es muy perturbador el cuento, la verdad. Y yo creo que la mayoría de estos cuentos es que mezclan ese terror social con cosas paranormales. Por eso también a la escritora se le da como este tinte medio gótico. No, sí, no, es que yo creo que sí, como que muy gótico, pero en sus cuentos tiene también como esos cambios, ¿no? Que a veces crees que va a lo gótico y luego va a un terror psicológico, un terror social. Es, es una escritora muy interesante. Y eso lo descubrimos también en el siguiente cuento, que es Las cosas que perdimos en el fuego. Me gustan mucho sus inicios. Los inicios de sus cuentos ya me captan inmediatamente. Y eso es muy importante. Hace poquito estuve en un taller de microrrelato y en este taller de microrrelato el profesor decía, bueno, que cuando hacían los concursos de relatos, pues inmediatamente descartaban a los que empezaban ya con esta cosa meteorológica de una fría tarde de invierno, descartado. Una calurosa mañana de verano, descartado. O a los que empezaban como con los horarios, ¿no? Eran las 3 de la mañana o a las 8 de la noche, como cada día, estos descartados. Entonces ahí como que empecé yo a dar cuenta, a pensar en la importancia de los inicios en un libro, en un cuento, y, y empecé a observar más los inicios de los cuentos de, de Mariana Enríquez.
y son como que desde el principio enganchan porque quiere saber a qué se refiere con esa primera frase. En el caso de las cosas que perdimos en el fuego, inicia de la siguiente manera. Esperen, hoy, hoy. Dice, la primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía al menos. Entonces, eso, eso, ahí, Victoria Rodríguez, tenemos otra seguidora más. 20. Dense prisa que a los 50 me compro un micrófono. Bueno, Victoria, que supongo es mi mamá, aunque no quiero decirlo porque el otra vez me pasó con Alma, que es mi prima. También hay otra Alma que cuando llegó al club de la lectura y yo estaba diciéndole, ay, prima de mi corazón y eso, y luego me doy cuenta que era otra Alma y digo, ay Dios, pero qué pinche oso, ¿no? Bueno, pero esta yo creo que sí que es mi mamá, no lo sé. Bueno, hablábamos esto del inicio, cuando dice, la primera fue la chica del subte, yo ya inmediatamente con eso quería saber, fue la primera, pero ¿la primera qué? ¿No? Este cuento es genial, porque vamos a hablar también del tema del cuento, pero el cuento es genial porque a lo que se refiere con esta, la primera es la chica del subte, es una, es una mujer que pide dinero como en la estación del metro, ¿no? Ella dice subte, pues es Argentina, supongo que será el vocabulario, pero es como la estación del metro. Entonces, en esta estación del metro, esta mujer pide dinero, pero es una mujer también con unas características muy especiales. Es una mujer que quemada, está quemada, entonces pues ya pueden imaginarse cómo está su piel, ¿no? Eh, Le falta un ojo, la nariz, pues le hicieron una pésima reconstrucción, aparte que no le iba a quedar una nariz igual que antes de que la quemaron, pero le hicieron una pésima reconstrucción, entonces tenía una nariz horrible, le faltaba un ojo, no tenía labios y en la parte de la cabeza solamente tenía un pequeño mechón de cabello. Entonces, pues ya no es que solo tuviera esa cabeza calva, sino ahí con ese mechón de tres pelos, sin un ojo, nariz deforme y sin labios, manos quemadas también. Entonces decía que esta mujer ya con su aspecto causaba pues sí, como mucha aprensión a los usuarios del metro, ¿no? Eh, Ella se subía al metro pues a pedir dinero. Cuando le daba tiempo, porque había pocos usuarios, los saludaba de beso. Entonces, pues muchos usuarios muchos pasajeros antes de subirse al metro, si la veían que ahí estaba, ¡puf! Como que se iban porque les daba horror. Otros como que a mala gana y con desgana aceptaban el beso, pero ya se quedaban así como que, uy, solamente como por no quedar mal, aceptaban ese beso y pues ya no les quedaba de otra. Entonces, esta mujer, al momento de pedir dinero, les contaba la historia. ¿Qué le había pasado a ella? Pues resulta que su pareja la roció con alcohol y le prendió fuego. ¿Por qué la roció con alcohol? Porque el hombre sospechaba que ella lo engañaba y no le faltaba razón, ella lo estaba engañando, lo cual no justifica que un canalla le encienda fuego a su pareja. Entonces, pues la mujer quedó mucho tiempo muy mal para poder recuperarse de esas quemaduras. Tuvo que pasar mucho tiempo hospitalizada con unos cuidados intensivos, porque cuando está la carne viva es más propensa a infecciones.
Entonces, con cuidados intensivos, con muchísimas operaciones, intentando hacer pues las mayores reconstrucciones posibles, pero resulta que tenía un aspecto tan espantoso que las personas tampoco le daban trabajo, ni siquiera en un trabajo donde ella no estuviera visible, porque resultaba tan repugnante que no la contrataban, o les daba miedo, repugnancia, asco, lo que fuese, pues las personas no la contrataban. Entonces, por esta razón, ella pedía dinero en el metro. ¿Por qué dice que esta fue la primera mujer? Allí en el metro, un día están una otra chica que es la que la veía con su mamá. Entonces, cuando están allí, escuchan que otro hombre que le está escuchando a la quemada le empieza a decir que es una trepadora, que está haciendo como lucrando, ¿no? Con su deformidad para que la gente le dé dinero. Entonces empiezan a decir que es una trepadora. La madre de esta chica, que es una mujer de alrededor de 60 años, se enoja tanto, entonces agarra la mano, cierra el puño y ¡pum! Le da un puñetazo que lo deja ahí todo sangrando y demás. Y entonces Silvina, que se llama su hija, le dice, mamá, pero pues se van corriendo, se van ahí corriendo como pueden, ¿no? Y se van riendo las dos y dicen, no, maldito estúpido, ¿qué le pasa? Eh, y se van. Al poquito tiempo después sale otra mujer que era modelo, una modelo preciosa, con muchos proyectos, joven, y resulta que también tenía una pareja, como quería dejar a su noviecillo ese, pues el hombre, como no, también la quemó. Le roció alcohol, la quema. Luego, al poco tiempo, aparece en los periódicos otra vez un hombre que quemó a su hija y a su mujer. Mientras están dormidas, les echó alcohol y les aventó un cerillo y quemadas, estas dos mujeres, la niña y su mamá, murieron. Entonces, ¿qué empieza a ver aquí? Las mujeres se empiezan a dar cuenta que los hombres las están matando, las están quemando. Entonces, una de ellas dice, que es la mujer que pide dinero en el metro, la quemada, dice, uff, a este paso que llevamos, los hombres van a tener que acostumbrarse a esta nueva belleza, porque si nos están quemando a todas, pues entonces hay que quemarnos. ¿Qué pasa? Que empieza aquí ya el, empieza aquí ya el nudo de esta historia. Las mujeres hartas de que los hombres las quemen, se empiezan a quemar ellas. Dicen, si ya tenemos siglos que hemos sido quemadas, cuando estuvo la época de la Inquisición nos echaban a la hoguera por brujas. Ahora, en la actualidad, nos queman porque nos consideran putas, o porque no nos quieren, o porque queremos terminar una relación y como no nos quieren ver con nadie más, nos queman, pues entonces vamos a quemarnos nosotras. Y empieza a haber como una efervescencia por quemarse, que empieza a haber hogueras de mujeres con tanta fama que hasta empieza a haber como una especie de hospitales clandestinos que atienden a estas mujeres. Entonces, claro, las mujeres no se dejan quemar hasta morir. Se meten a la hoguera, duran unos segundos y la sacan. Y entonces en estos hospitales clandestinos, pues se les da la asistencia necesaria para que no se mueran ni por ni por las infecciones que puedan ocasionarles esta, esta pérdida de piel y todo esto tan expuesto a bacterias, a virus y demás, ¿no? Entonces, empieza a haber esta clandestinidad de mujeres cuidando a otras mujeres que se queman, que Silvina eh,
empieza un poco como a tener como ese temorcillo, ¿no? Pero bueno, sigue ahí y de hecho en algún momento ella consigue poder filmar eh, el preciso momento cuando una mujer que se va a la hoguera, pues empieza a documentar eso. Pero después todo se descubre y entonces ya todo el mundo está alerta. Desmantelan los hospitales clandestinos para cuidar a las mujeres quemadas, a las que encuentran responsables las llevan a la calle y entonces ahora todo el mundo quiere proteger que las mujeres no se quemen a sí mismas. Y ya para terminar el cuento, pues va Silvina y su mamá van a ver a una de las presas que atendía un hospital clandestino y las señoras empiezan a platicar entre ellas, a decir, uff, pues nosotros estamos muy mayores y ya no nos podemos quemar porque alguna infección nos mataría. Pero a ver Silvinita cuando se anima a quemarse. Pues eso, ahí se acaba el cuento. ¿Y saben qué? Esta es otra historia de terror que me pareció increíble, porque me trajo a la mente, y que está pasando mucho, pero me trajo a la mente un caso muy mediático en el 2019, que seguramente recordarán las Wendy, Alma, pueden recordar porque fue en México el caso de esta, ay, ¿cómo se llamaba esta chica? Ay, una mujer jovencita de Oaxaca, no me acuerdo si, es que se me viene el nombre de Malena, porque así le decía su familia, Malena, no sé si era María Elena Ruiz. María Elena Ruiz era una saxofonista que trabajaba en Oaxaca, empezó a trabajar como, no sé si como recepcionista o ayudante ahí de algo, y el caso es que tuvo también una relación sentimental con un hombre que era exdiputado del PRI, que tengo aquí anotado el nombre porque quiero decirlo, se llama Juan Vera Carrizal. Entonces, esto en el 2019. Entonces, llevaban una relación ahí tormentosa, este hombre bastante celoso, posesivo, porque claro, también era 20 años más grande que ella una chica joven, muy bonita, aparte con esta particularidad de que tocaba el saxofón, pues artista, inteligente, eh, y el hombre un asqueroso, feo, no sé ni más que apelativos ponerle, pero resulta que llevaban una relación muy tormentosa. La chica esta María Elena quiso terminar su relación con él y, y este hombre, que al día de hoy está prófugo de la justicia, me parece que sigue prófugo de la justicia, contrató a tres más para que fueran y le echaran ácido y, y la dejaran ahí. Entonces, creo que un día ella estaba en su oficina, arreglaba algo de pasaportes o alguna cosa así, le llaman para hacer una cita y cuando ella, no recuerdo si es cuando abre la casa o está por el coche, pues como que los hombres le echan ácido. Pues la chica pues como se comprenderá, es que quedó muy dañada, un daño irreparable porque pues le han tenido que hacer muchísimas operaciones haciendo esta reconstrucción facial, quitándole piel de la espalda para ponerle en la cara, lleva muchísimas operaciones. Y es una historia de terror que acaba de pasar en el 2019 y que a lo mejor está pasando todavía. Pero cuando yo leí el libro de el cuento de las cosas que perdimos en el fuego, me vino mucho a la mente este hecho, y lo cual refuerza la, la temática tanto del libro como de la intención de la escritora. Retratar este horror social y
en el que estamos envueltos, porque a veces cuando pensamos en terror, pensamos que solamente abarcaría un hecho sobrenatural y del cual no tenemos control. Pues hay un horror igualmente bueno, o más espantoso, que es este terror que pueden hacer los humanos en contra de otros humanos, ¿no? Y yo creo que con estos cuentos queda ya como marcado totalmente la, el alcance que tiene esta escritora para retratar una sociedad, para a su manera eh, dejar ver la crueldad y la maldad humana, y que al final esta crueldad y esta maldad yo creo que son el terror más grande que podemos tener como sociedad. Escalofriantes historias que sin duda alguna nos perturbarán, nos perturban día y noche, y, y de las que estamos inmersos. En algunos lugares más que en otros, porque también es cierto que, por ejemplo, en México es muy común toda esta prensa amarillista. Yo me acuerdo desde que era muy pequeña, recuerdo de hecho una revista que el nombre lo tengo en la mente, se llama Alarma. No sé si continuó la revista, pero en ese entonces la película se llamaba Alarma y estaba ahí en los puestos de los periódicos con las imágenes de personas degollados, atropellados, balaceados, acuchillados, despedazados. Esa crueldad y ese terror humano lo tenemos al salir lo teníamos al salir de casa. Ahora pues aquí ya no lo veo tanto, al menos en las imágenes, pero sí en la radio y en la televisión. Yo creo que esa maldad humana no acaba, no acaba, y, y Mariana Enríquez la escribe muy bien en sus libros. Por eso yo recomiendo a esta escritora. Pero bueno, aquí se termina nuestro libro, aquí se va terminando ya nuestro programa del día de hoy. Este, espero, bueno, primero que nada, muchas gracias, muchísimas gracias por estar esta noche para mí, esta tarde, para los que estén de tarde. Muchas gracias por compartir este momento. Eh, esta semana tendré dos directos más, uno de ellos para los dos, para hablar sobre el libro Piedras Negras de Eugenio Fuentes. Y muchas gracias, Alma, muchas gracias. Esperamos el fin de semana poder continuar con su asistencia, con su participación, y, y ay, gracias, Alma, por estar pendiente de los directos. Sí, sí, yo te avisaré para que estés así, para que estés aquí. Y muchas gracias. Nos vemos el fin de semana con el libro Piedras Negras, que prepárense que también es un libro muy entretenido, muy interesante. Bueno, no es tan escalofriante. Es una novela negra, pero bastante entretenida y muy bonita. Bueno, no sé si bonita es el calificativo, pero entretenida sí. Una novela negra muy entretenida. Entonces, si quieren conocer más de esta novela, del detective Cupido, que es un personaje que está en esta novela y en muchas otras del escritor, pues nos vemos el fin de semana por aquí por lectura del tiempo. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Si no, si no van, si no hay nada más, es que estoy si no, porque déjenme les platico que como apenas estoy con el Twitch conociéndolo, estoy aquí, aunque ustedes no lo vean, picándole a la computadora, intentando mover el ratón para ponerlo en despedida, porque si no luego no lo encuentro y estoy diciendo adiós y cada vez me acerco más a la cámara, se ve mi carota y no apago. Pero ahora sí, hasta la próxima, que ya encontré el botón. Nos vemos el fin de semana.
Muchas gracias.